Esto sucedió un 16 de abril del 2014, en el que muchos estudiantes, exactamente 325 y 14 profesores, se iban de viaje a la isla de Jeju por medio de un ferry que se llamaba Sewol. Los estudiantes no viajaban solos, sino que habían más tripulantes, alrededor de 100 personas más que iban de viaje, cada uno con sus razones personales. En total eran 476 pasajeros. Ese día estaba un poco nublado y el ferry salió 2 horas y media más tarde de lo previsto. Y por eso, para llegar más rápido, tomaron una ruta no habitual, una ruta atajo, que era un poco más peligrosa para poder llegar a tiempo. Por alguna razón que todavía no se sabe exactamente, a las 8:48, el ferry hace un giro muy brusco hacia la derecha, y desde ahí el ferry se empezó a hundir. A las 8:52, debido a este brusco giro, el barco se empieza a inclinar junto a un fuerte ruido, como si fuera un golpe. Cada semana en este canal, casos reales, crímenes que marcaron a la sociedad. Tú y yo nos adentraremos y analizaremos aquellas historias que no quedaron impunes y otras tantas que quedaron como historias sin resolver. Toda esa noche no dormí porque él se paseaba con la pistola en la mano. Estaba mi suegra, la que era mi suegra. Bueno, siguen las desapariciones en Zacatecas. Ahora son familiares de la maestra Diana Laura Castillo. Son más de 105,000 los desaparecidos en México. Nuestro país, usted lo sabe, se ha ido convirtiendo en un lugar de fosas clandestinas. Bueno, pero en Veracruz, Zuleima Vázquez, una joven de 27 años que había sido reportada como desaparecida el fin de semana, fue encontrada muerta. Mira, el pasado 7 de enero, Jamie Berenice fue encontrada muerta. Precisamente yo le pedí apoyo y me dijo: Solo te pedimos que nos apoyes con tu suscripción y tu like a nuestros videos, ya que así nos ayudas a seguir creando el contenido de Sin más, iniciemos con la historia del día de hoy. Un estudiante es el primero en realizar la llamada de emergencia y lo primero que dice es: "Sálvenme, por favor, socorro". A las 8:55, la cabina informa: "Por favor, no salgan y quédense donde están, porque es peligroso". A las 9:35 llega la guardia costera. La lancha patrullera número 123 dio vueltas alrededor del barco por 10 minutos. A las 9:37 los estudiantes tratan de tranquilizarse unos a otros y escuchan el ruido del helicóptero y están seguros de que van a ser rescatados. A las 9:38, la guardia costera envía solo un bote para 7 personas. Los únicos rescatados fueron 5 tripulantes en la sala de máquinas. A las 9:45, los pasajeros estaban reunidos en la popa, pero la lancha se dirigió hacia la cabina. Allí fueron rescatados solamente el capitán y sus tripulantes. Pero el capitán, queriendo pasar desapercibido, se quitó el uniforme y pasó como civil. Pareciera que se haya quitado la ropa para que nadie supiera que era el capitán. A las 9:49, alguien entró a la cámara, pero no hicieron un anuncio en altavoz para que todos pudieran escapar. A las 10:15, por primera vez, alguien anuncia desde la cabina que se preparen para saltar al agua porque el ferry estaba a punto de hundirse. A las 10:17, se detecta el último mensaje de texto, en donde un estudiante le escribe a sus papás: "Mamá,
papá, te extraño. A las 10:18 ya se estaba hundiendo el ferry y ordenaron a los barcos pesqueros que se retiraran. Esto es lo último que podemos ver del barco antes de hundirse casi del todo. Se ve cómo hay personas golpeando las ventanas, pero no logran salir. 10:25. Se inclina a más de 90 grados. Tuvieron más o menos 100 minutos, el tiempo de oro para rescatar a los pasajeros. A eso de las 11, casi al mediodía, se informó a los padres y al colegio que todos habían sido rescatados. Así fue reportado a la presidencia y hasta salió en las noticias. Pero de los 476 pasajeros, solo 172 fueron rescatados. Solo sobrevivieron 75 estudiantes, 2 profesores y el vicerrector de la secundaria, y 94 pasajeros que estaban incluidos. Casi la mayoría de los tripulantes, incluido obviamente el capitán, que fue uno de los primeros en escaparse. Hasta el día de hoy hay 5 desaparecidos, 2 estudiantes, un profesor y un padre y el hijo que viajaban de forma particular, y 299 personas fallecieron en esta tragedia. Había una cierta esperanza de que dentro del ferry, quizás, habría algunos sobrevivientes, gracias a una cámara de aire, y por eso los días siguientes estuvieron desesperados para poder rescatar y ver si existía algún sobreviviente dentro del ferry. Pero, lamentablemente, eran falsas esperanzas. Este hecho, la verdad, es muy trágico, pero a la vez es muy misterioso. Todavía quedan muchas dudas. ¿Cómo puede ser que el barco se haya hundido tan rápidamente? Generalmente, los barcos grandes no se hunden tan fácilmente. Están todos diseñados para que no pierdan el equilibrio, por más que hagan un giro tan brusco. A raíz de eso, la Guardia Costera solamente tuvo 1 hora para poder rescatar a más o menos 500 personas. Aún no queda claro por qué se hizo un giro tan brusco y además, por qué pidieron a todos que se quedaran en donde estuvieran y que no hicieran nada. Hoy se comprobó que se insistió 12 veces que se quedaran en donde estuvieran. 12 veces. ¿Por qué la evacuación fue tan lenta? Porque solo una lancha para casi 500 personas. Los pescadores que estaban cerca no creen que la Guardia Costera haya participado activamente en el rescate. Aún nadie ha podido entender cómo es que los pesqueros sacaron más personas que la misma Guardia Costera. A diferencia del capitán y la tripulación, tenemos algunos héroes. Una chica llamada Ha-kyun, una tripulante de 22 años. Ella era una empleada de part-time que falleció rescatando a los estudiantes. Sus últimas palabras fueron: los tripulantes deben de ser los últimos en salir. Kim Kyun y Tam Yeon-son eran tripulantes de 22 años que también trabajaban en part-time y fallecieron ayudando a otros a escapar. También un profesor llamado Tam Dun-chol, un profesor de 35 años que guió a los estudiantes a ponerse el chaleco guardavidas y a salir del ferry, pero él no pudo salir. Después tenemos a otros estudiantes que comentan que uno de ellos se quitó el chaleco y se lo dio a otro compañero,
Lamentablemente, lo encontraron sin signos vitales. Otra estudiante que escuchó la voz de otra compañera y no dudó en ir a rescatarla. El vicerrector, que sí logró escapar, unos días después lo encontraron sin vida, con el remordimiento de sentir culpa de que él sí pudo sobrevivir y que los otros chicos no. Lo más lamentable de esto es que él había ayudado a muchos chicos a poder escaparse. Sin ayuda del gobierno, los buzos civiles empezaron a hacer un operativo para traer los cuerpos. Y es muy triste saber que aunque hayan sido voluntarios, 2 buzos civiles fallecieron en este operativo. El 6 de mayo del 2014, muere un buzo de 53 años en una inmersión. Estuvieron 8 meses buscando los cuerpos, pero aún quedaban 9 desaparecidos. El 11 de noviembre del 2014, los familiares deciden suspender la misión. La tragedia sigue, porque los estudiantes que sí sobrevivieron sufrieron problemas psicológicos. Un padre de un estudiante fallecido decidió quitarse la vida. E incluso, el 29 de febrero del 2023, otro padre de otro estudiante dejó su vida. Esa fue una experiencia súper traumática, incluso para los buzos civiles que participaron en el operativo de rescate de los cuerpos. 2 años después del incidente, en el 2016, otro buzo civil decidió quitarse la vida. En cuanto a la investigación, se reveló que el ferry portaba una carga de 3.608 toneladas, 3 veces superior al peso máximo permitido, y además la carga no estaba asegurada como debería haberlo estado. Y cuando giró bruscamente a la derecha, hizo que todo el peso se concentrara a un solo lado. También se descubrió que el ferry había sufrido varias modificaciones para aumentar su capacidad de carga. Esto junto a que optaron una ruta más peligrosa para llegar más rápido. Ahí es donde te das cuenta que la marítima y la empresa se concentra más en aumentar su rentabilidad antes que la seguridad de los pasajeros. Y lo más triste de todo es que en medio de la investigación, los especialistas aseguran que se podían haber salvado todos los pasajeros con solo haber avisado que salieran. Lo primero que la gente quería saber era ¿por qué el buque se hundió tan fácil? Los buques tienen una estabilidad sorprendente y es realmente difícil hundir uno. Pero lo que no todos sabían era que el buque llevaba una mercancía que excedía el peso permitido por el fabricante, y la empresa dueña de la línea de ferries había dado permiso para que se modificara con la intención que cargara mucho más material del permitido. Y ese no era el único problema. La ruta oficial y legal del ferry era una más larga, con una curvatura menos pronunciada. Pero el ferry tomó una ruta más corta, con unas curvas más cerradas, para agilizar costos. Cuando el ferry fue a tomar una curva a la izquierda, el exceso de la carga se fue hacia el lado derecho del buque, haciendo que se perdiera el equilibrio y empezara a girar. Las órdenes que habían recibido los capitanes de estas naves era que en caso de un incidente, por culpa de las modificaciones, abandonaran la nave y no dieran explicaciones, puesto que salía más barato dejar perder la nave que tratar de recuperarla. Pero esta decisión de abaratar costos y ganar más dinero acabó
con la vida de cientos de estudiantes, a los que se les ordenó no salir de sus habitaciones. También se descubrió que en el minuto en el que el barco empezó a girar, si hubieran dado la orden de salir, hubieran tenido 100 minutos en los que todos, absolutamente todos en el barco, se hubieran salvado, sin el más mínimo problema. ¿Por qué la Guardia Costera solo envió una lancha y un helicóptero? Resulta que la presidenta del país, en esos tiempos, tenía nexos con el presidente de la línea de buques, y estos trataban de minimizar la atención sobre el buque que se hundía. El presidente de la empresa fue el hombre más buscado durante meses, hasta que su cuerpo fue encontrado en extrañas circunstancias. Algunos dicen que ese no era él, que él sigue vivo. Por su parte, muchos buzos particularmente se dieron a la tarea de recuperar los cuerpos de los estudiantes y profesores que murieron en el ferry, algo que algunos calificaron como una tarea difícil y muy perturbadora. En el año 2014 se hizo una ceremonia de graduación donde conmemoraron a los estudiantes que fallecieron y que ese año deberían de estar usando el birrete. Lo cierto es que este accidente reveló lo corrupto que era el gobierno en ese momento, y que por culpa de esta corrupción, todas estas personas perdieron la vida. Cada semana en este canal, casos reales, crímenes que marcaron a la sociedad. Tú y yo nos adentraremos y analizaremos aquellas historias que no quedaron impunes y otras tantas que quedaron como historias sin resolver. Solo te pedimos que nos apoyes con tu suscripción y tu like a nuestros videos, ya que así nos ayudas a seguir creando el contenido de El Rincón del Miedo. Hasta la próxima.